En la antigüedad clásica, escritores como Heródoto, Platón y Aristóteles escribieron algunas obras que trataban sobre las costumbres sexuales en aquella lejana época. En realidad no existen libros ni tratados que traten específicamente este tema, aunque en algunos de los fragmentos de aquellos antiguos libros se narran algunos episodios relacionados con las costumbres sexuales de la época. Gracias a ello ahora sabemos que en la antigua Grecia no se concebía la orientación sexual como un identificador social, cosa que sí han hecho la mayoría de las sociedades occidentales durante los últimos siglos, al menos. En la antigua Grecia no se clasificaba el deseo o el comportamiento sexual en función del sexo biológico de quienes participaran, sino por cuanto se adaptaba dicho deseo o comportamiento a las normas aceptadas comúnmente. Estas normas se basaban en el sexo, en la edad y en el estatus social de los participantes. La homosexualidad estaba bien vista, siempre que se respetaran las normas, pues eran bastante estrictas en estos asuntos. Las prácticas sexuales de los antiguos griegos no se dejarían encajar con facilidad en nuestros esquemas mentales actuales. Por ejemplo, un varón adulto con cierta edad, que escogiera a un joven y que practicara sexo con él, siendo la parte activa en todo momento, nunca habría sido tachado de afeminado, ni se habría cuestionado su hombría. De la misma forma, un joven que durante la adolescencia hubiera mantenido relaciones con un hombre mayor, pero que después hubiera optado por limitar su vida sexual a su esposa, a sus esclavas y a las prostitutas, jamás habría tenido problemas para definir su identidad sexual, ni habría sido objeto de burla y escarnio. Pero esto no significa que los griegos fueran homosexuales, aunque tampoco eran completamente heterosexuales en el sentido que le damos al término hoy en día. La única palabra que existe en nuestra lengua para definir la identidad sexual de los antiguos griegos es el de bisexual, aunque tampoco este término se ajuste a la perfección con aquellas costumbres. En la antigua Grecia, a diferencia de las sociedades cristianas tradicionales, sexualidad y género eran dos elementos que estaban separados de forma nítida y clara, y que no dependían el uno del otro. Uno de los escritos más antiguos que existen, y que tratan el tema de la homosexualidad femenina o lesbianismo, es el relato poético de Safo de Lesbos. Safo fue la más grande poetisa de la época arcaica griega, la época en la que los pelasgos, precursores de los helenos, poblaban lo que en el futuro sería la Hélade. Safo fue la única mujer que los griegos de la época clásica incluyeron en el Olimpo de los poetas. El hecho de que un ateniense como Platón se refiriera a ella como la 10ª musa, es significativo del respeto que se le profesaba. Los estudiosos de la antigua Grecia aseguran que Platón se basó en los poemas de Safo para elaborar su propia visión del amor romántico. Varios insignes personajes de la antigüedad como el político y militar Pítaco o el poeta Alceo, el cual fue contemporáneo de la propia Safo, alabaron grandemente sus poemas, llegando a compararla con el mismísimo Homero. Fue tan popular en la antigua Grecia que fue honrada en estatuas, en monedas y en objetos de cerámica, hasta muchos siglos después de su muerte, algo poco habitual para una mujer de la época, excluyendo a las diosas. En la actualidad se considera que Safo era lesbiana o posiblemente bisexual, pero hay que tener en cuenta, en primer lugar, que los antiguos griegos, pese a ser considerados una de las civilizaciones más abiertas y culturalmente avanzadas de la antigüedad, eran profundamente machistas. Las mujeres eran consideradas menores de edad a todos los efectos y vivían siempre bajo la sombra del varón. Ningún ateniense, o muy pocos, se habría planteado jamás que una mujer pudiera ser intelectualmente igual a un hombre. Solo algunos artistas como el comediógrafo Aristófanes rompieron con este machismo endémico, pero fueron la excepción. Ante esta concepción tan negativa sobre el sexo femenino, cabe preguntarse qué valor se le otorgaba a las relaciones heterosexuales. Las relaciones entre hombres y mujeres eran, como es obvio, necesarias para perpetuar las familias y los linajes, y en consecuencia, todos los varones debían encontrar una esposa que dirigiera su hogar y le diera hijos legítimos, sanos y fuertes. El hombre ateniense, tan pagado de sí mismo, tan convencido de su propia superioridad, no podía encontrar en el amor con una mujer más que solaz físico, pero rara vez un beneficio espiritual real. Los antiguos griegos vivían en la creencia de que solo dos almas masculinas, según ellos más elevadas que las de las mujeres, podían complementarse y dar sentido al amor. Platón tenía esto muy presente, y lo expuso en varios de sus famosos diálogos. Este era el contexto, tan profundamente machista, en el que Safo escribió su dulce poesía. Su obra completa estaba compilada en la Biblioteca de Alejandría, contenida en su totalidad en 9 libros.
Estos valiosos textos eran copiados, traducidos y usados para la enseñanza en todo el mundo civilizado de la época. Hasta que el Papa Gregorio VII, en el año 1073, ordenó quemar todos los manuscritos por considerarlos inmorales, aunque algunos afirman que continúan ocultos en las profundidades de la Biblioteca del Vaticano. Acerca de la vida personal de Safo solo existen conjeturas. La mayoría de ellas provienen de las interpretaciones de su obra poética, de la cual se cree que nos ha llegado menos del 10%. Muchas de sus obras se perdieron durante el transcurso de los siglos por no haber sido traducidas y copiadas, ya que Safo escribía en el dialecto griego eólico, el cual era muy difícil de traducir para los escritores latinos, muy versados principalmente en el griego ático y homérico. Pero eran muy conscientes de que había existido una gran poetisa, muy alabada por las obras de otros grandes autores, y por lo tanto conservaron los poemas de Safo que otros habían copiado, pero no los tradujeron, simplemente porque no conocían su dialecto. De esta manera se extraviaban con el paso del tiempo, olvidados en los rincones de las bibliotecas. Safo nació en la isla de Lesbos y provenía de una familia noble. Su madre se llamaba Cleis y su padre era un rico y próspero comerciante de vinos, cuya fortuna y aristocracia provenían del saqueo de Troya, y que murió peleando en la guerra entre lesbios y atenienses por cuestiones territoriales. Su nombre era Escamandrónimo. Safo tuvo 3 hermanos, Caraxo, Erillo y Larico. La poetisa alcanzó la pubertad al mismo tiempo que nacían las primeras grandes ciudades griegas. En aquella época la isla de Lesbos estaba gobernada por un tirano llamado Mirsilo, el cual envió a Safo y a su familia al exilio junto con otros aristócratas por oponerse a sus políticas. Incluso se señala que pudo estar involucrada en una conspiración para matarlo, lo cual hizo que fuese exiliada algunos años en Siracusa. Safo tenía una gran formación en letras y música, por lo que tras su regreso del exilio a la isla de Lesbos, fundó allí una comunidad llamada Tiaso. Existen varias interpretaciones acerca de lo que representaba realmente esta comunidad, dedicada al culto de los dioses Dionisio y Afrodita como dioses principales, aunque había otros. Una de las corrientes de estudio afirma que la comunidad Tiaso era un lugar donde se educaba de forma exquisita a las jóvenes nobles de Lesbos. Allí sus discípulas aprendían a recitar poesía, a cantar y a confeccionar hermosas coronas y colgantes de flores. Esta comunidad proporcionaba una educación de corte artístico y religioso, siempre bajo el amparo de la diosa Afrodita. Se dice que los padres adinerados enviaban a sus hijas a estudiar elocuencia con Safo, con el objetivo de que estuvieran mejor preparadas a la hora de afrontar el matrimonio. A partir de sus poemas se interpreta que Safo se enamoraba de sus discípulas y mantenía relaciones con algunas de ellas. Por esta razón la gran poetisa se ha convertido en un símbolo del amor entre mujeres. En cambio, otros estudiosos afirman que esta comunidad era sencillamente un lugar de libertinaje, donde los participantes se entregaban a los placeres carnales y a embriagarse de vino, y por lo tanto al total desenfreno. En estas ceremonias solían tener abundantes relaciones sexuales como parte sagrada de los rituales. Lo más probable es que sucedieran ambas cosas, tal y como es aceptado por la mayoría de eruditos. Safo habla en sus poemas de la pasión amorosa que se apodera del ser humano y que se manifiesta en diversas formas, tales como los celos, el deseo o una profunda nostalgia. Ejemplo de estos sentimientos se encuentran en el himno en honor a Afrodita, el único poema que nos ha llegado completo de toda su obra. Este himno podría considerarse como una oración o una súplica dirigida a la diosa del amor, para conseguir su ayuda y lograr así el amor de su enamorada o enamorado. Aunque nunca queda claro desde qué punto de vista está escrito el poema, pero en realidad resulta indiferente, ya que ambos sexos experimentan sensaciones similares ante la presencia del sentimiento amoroso. Existe una leyenda, surgida a partir de fragmentos de textos de la propia poeta, donde narra la historia de su amor por Faón, un hombre tan bello del que se enamoró la propia diosa Afrodita. Según esta leyenda, Safo, inducida por los celos de la diosa, se suicidó lanzándose al mar desde la roca de Leucade, cuando su amor por Faón no se vio correspondido. Esta roca de la isla de Leucade era, al parecer, el lugar desde el que se lanzaban con frecuencia los enamorados para suicidarse. El lugar es conocido como el Salto de los Enamorados, y debe su nombre a una historia en la que Afrodita se arrojó al mar mientras lloraba por la muerte de Adonis. El amor era el tema principal de la obra de Safo, pero los poemas explícitamente eróticos no eran la mayoría, ya que la poetisa abarcaba un gran abanico de sentimientos ligados al enamoramiento, tales como la nostalgia, los celos o la añoranza de la persona amada.
El motivo de su fulminante condena por la Iglesia fue que tratase el tema del amor homosexual, y especialmente entre mujeres, gran tabú para la fe cristiana. Fueran o no ciertas las hipótesis sobre el tipo de relación que mantenía con sus discípulas, lo importante era que los guardianes de la moralidad cristiana las tenían por verdaderas, y en un contexto en el que la Iglesia consideraba el deseo femenino pecaminoso por naturaleza, lo era más aún cuando éste se dirigía a otras mujeres. A causa de esta persecución, tal vez nunca sabremos qué pensaba y sentía en realidad, la que fue considerada la mejor poetisa de la Grecia antigua. Safo fue una artista muy solicitada, sus composiciones siguieron siendo cantadas y admiradas mucho tiempo después de su muerte. Safo consideraba su poesía como su gran legado, tal como sugiere uno de sus fragmentos más citados y que dice así: «Alguien te digo que nos recordará, incluso en otro tiempo». En su poesía Safo concebía el sentimiento amoroso como algo que trascendía el propio género. En su obra describía de manera sencilla, entendible y con hermosas estrofas, todas aquellas sensaciones físicas que el cuerpo experimenta al encontrarse en presencia del ser amado, y también los amargos sentimientos que embargaban el ánimo del enamorado o enamorada, cuando este amor no era correspondido. Safo se refería a sus poemas como sus hijas inmortales, y continúan siéndolo hoy en día, ya que los lectores, más de 2 milenios después de su creación, siguen reaccionando a su lectura con el mismo entusiasmo y emoción que inspiraron a su autora, cuando fueron escritas por primera vez hace 2600 años. Parece que Safo vivió hasta la vejez y que murió por causas naturales, pero al igual que la mayoría de los acontecimientos de su vida, no se sabe con certeza. Gracias a la divina Safo, tenemos hoy en día un atisbo de cómo pudo ser y cómo se sentía el amor entre dos mujeres en los comienzos de la cultura griega.